Radio México Internacional del IMER presenta Curso Radiofónico 5 conceptos básicos para entender el siglo XXI con Rubén Aguilar. Les saluda Alicia Ibargüengoitia. Gracias por estar con nosotros en el tercer programa del curso radiofónico 5 conceptos básicos para entender el siglo XXI, a cargo del doctor Rubén Aguilar. Si quieren más información sobre este curso, ingresen a la página electrónica de Radio México Internacional, www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Ahí encontrarán las bases de participación y podrán inscribirse. Al concluir cada sesión, se sube a esta misma página un cuestionario de 5 preguntas que debe ser respondido y reenviado para que puedan obtener por vía electrónica su constancia de participación. Repito la página www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Ayer se habló de los conceptos de público y privado y la relación entre ellos, y Rubén Aguilar concluyó diciendo que existe una nueva manera de entender esta relación. A diferencia de lo que en otro tiempo se pensaba, el espacio de lo público no es únicamente responsabilidad del gobierno. Los ciudadanos también deben participar en su construcción, y es importante que nos procuremos las estructuras que faciliten esa participación. El tema de hoy es el Estado y cómo debemos entenderlo. Les dejamos entonces con el doctor Rubén Aguilar. Hoy es la tercera sesión de este curso de Ciudadanía y Sociedad Civil. Hemos tratado, y quisiera recordar, el tema de la ciudadanía y el tema de lo público y privado. Y la sesión pasada, que tratamos el tema de lo público y privado, quisiera hacer una pequeñísima síntesis para retomar la discusión. Planteábamos que el espacio de lo público, o sea, eso que nos corresponde a todos, la ciudad, el Estado, el país, no solo era responsabilidad de los políticos, que los políticos que nos gobiernan o hemos elegido y que son nuestros representantes tienen un conjunto de responsabilidades, pero también los ciudadanos tienen un conjunto de responsabilidades y que el patrimonio de lo público pues no es monopolio, no es espacio exclusivo de los políticos, de nuestros representantes, sino también de los ciudadanos. Y decíamos que una sociedad es más fuerte, es más democrática en la medida en que en el diseño de su organización, tanto a nivel municipal como a nivel estatal, como a nivel federal, si es el caso de un país federal como el nuestro, o un país central como el caso de Chile, existen espacios para que los ciudadanos participen en la construcción de lo público. Hacíamos también referencia que, por desgracia diría yo, en nuestro texto constitucional no existe al día de hoy, espero que una próxima legislatura se ponga de acuerdo, sino la de ahora, la que surja de la elección del próximo julio del 2012, no existe ningún elemento de democracia directa o participativa que sí están en muchos textos constitucionales de otros países, en el caso de Europa, en América misma, en Sudamérica, en Centroamérica, que son el plebiscito, la consulta a la ciudadanía, el referéndum, el poner a discusión, a refrendo de los ciudadanos, una decisión que ya el gobierno haya tomado, la iniciativa popular, que es que los ciudadanos manden también iniciativas para hacerse ley, y no solo el ejecutivo y el legislativo, la posibilidad de revocación de mandato, me equivoqué en la elección, pues quiero que se cambie el presidente municipal porque no me gustó, me equivoqué y reconozco que me equivoqué, pongamos a discusión otra vez si se queda ahí, y las candidaturas independientes, o sea que los ciudadanos por propia cuenta deciden que quieren también participar y que la posibilidad de la participación no es solo, como está hoy en nuestro texto constitucional con el reglamento, solo patrimonio de los partidos. Puedo participar en la discusión del poder o solo a través de los partidos. Y decíamos también la sesión pasada que estos elementos forman parte pues del diseño institucional para hacer que los ciudadanos tengan más espacio de participar en la construcción de lo público. Decíamos también, y con eso termino este resumen para ir al siguiente tema, el tema que nos convoca hoy, que esa posibilidad de la construcción de lo público, del país, de la patria, es responsabilidad de todos, de todas y todos los que estamos hoy escuchando y yo que estoy hablando. Los políticos pues tienen un papel, sí,
pero los ciudadanos también, cada quien jugando lo suyo, cada quien es tan importante como el otro en la construcción de lo público, cada quien, eso sí, desde el propio espacio, cada quien desde lo que le toca. No se trata que los ciudadanos sustituyan a los gobernantes, pero tampoco que los gobernantes sustituyan a los ciudadanos. Curso radiofónico, 5 conceptos básicos para entender el siglo XXI. Usted escucha a Rubén Aguilar. Hoy, pues, el tercer tema que se planteó desde un origen de este curso sería cómo entender hoy Estado. ¿Qué es el Estado? Primera cosa que quiero decir antes, como primer punto, es que no es lo mismo Estado que gobierno, y lo usamos con mucha familiaridad como sinónimos. Y hay muchos políticos que no solo usan como sinónimo, que no entienden de qué se trata. Ellos se creen el Estado. Con aquella frase que alguna vez todos en la escuela oímos de que los Luises XIV, XV, XVI en Francia de l'État c'est moi, en francés, en español, el Estado soy yo. Pues sí, lo que deberíamos de decir todos los ciudadanos, l'État c'est moi, el Estado soy yo, pero yo ciudadano, no solo los gobernantes, porque ese espacio me corresponde también a mí. Entonces, primer punto que quiero dejar claro para comenzar este tema, no es lo mismo, no es sinónimo Estado que gobierno. Y vamos a ir tratando de construir en qué consiste sí entonces el Estado. Cuando seguramente, como he hecho referencia en otras de las sesiones, en la prepa o en la secundaria, nos explicaron que el Estado, o nos definieron como Estado, es un territorio con una población, con unas leyes y con unas instituciones. El Estado mexicano, con su geografía particular, con su frontera al norte con los Estados Unidos, al sur con Guatemala y Belice, con unos ciudadanos, hoy 112 millones de mexicanas y mexicanos, con unas leyes, nuestra Constitución, y con unas instituciones, los poderes, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, y con sus 3 órdenes de gobierno, el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. Y eso es cierto. No estoy diciendo que no sea eso el Estado, pero hoy no es suficiente para explicar en qué consiste el Estado contemporáneo, el Estado que hoy estamos viviendo. No intento negar estos elementos que ya he dicho, pero me parece que no son los fundamentales para definir el Estado moderno. Diría antes de entrar a lo que quiero subrayar que, por ejemplo, hoy en Europa, en la Unión Europea, se han borrado muchas fronteras. Un ciudadano de un país de la Unión Europea pues no necesita pasaporte para pasar al otro. Entonces han borrado estas fronteras tan radicales en el siglo XIX, en principios del siglo XX. Han borrado ciertas atribuciones y las han cedido a los órganos de la Unión Europea. Han dejado de tener una moneda propia para tener una moneda común. Tienen algunas instituciones que son comunes, etcétera, que nos indican, y lo quiero usar como un dato para decir que, por un lado, ya no es tan cierto que Estado sea un territorio con una geografía específica, con unos ciudadanos específicos, con unas leyes específicas y con unas instituciones específicas, sino que hoy incluso hay instituciones que son comunes a varios países, son leyes que son comunes a varios países, que los ciudadanos se sienten partícipes de otra condición. Un alemán se siente ciudadano de la Unión Europea, se llaman comunitarios, se dicen ahora los europeos, porque participan de esa comunidad europea, etcétera. Curso radiofónico, 5 conceptos básicos para entender el siglo XXI. Usted escucha a Rubén Aguilar. ¿Cuál es, desde mi punto de vista, lo que hay que añadir, en todo caso, a esta definición que aprendimos en la escuela y que ha sido la definición válida, que tiene muchísimos años? Yo pienso que hay otro elemento que necesitamos incorporar para entender mejor qué es el Estado moderno, que es que la interacción, que el Estado moderno se constituye hoy en la interacción de los actores, en que el Estado moderno está integrado por actores y estos actores interactúan para construir el Estado. Básicamente, podríamos decir que esos actores son el gobierno y la sociedad civil. Eso que todo el tiempo estamos oyendo, que la sociedad civil será el cuarto tema que vamos a desarrollar, el tema de la sociedad civil. Pero hoy, para el caso concreto, para el tema del Estado, que el Estado moderno es la interacción, la actuación conjunta interactuando el gobierno y la sociedad civil.
Siempre ha habido esta discusión. En el caso de filósofos como Hegel, este alemán fantástico del siglo XIX, pues hablaba de sociedad política y sociedad civil. Pero modernamente, digamos a principios del siglo XX, hacia los años de 1920, un gran teórico italiano, un fantástico pensador llamado Antonio Gramsci, que funda el Partido Comunista en Italia, que prácticamente toda su vida vive encarcelado, el dictador Mussolini, que gobernaba Italia en aquel momento, encarcela a este gran personaje, sale de la cárcel prácticamente a morir, y él desarrolló esta idea muy bien desarrollada de que el Estado es gobierno más sociedad civil. E incluso hay un texto por ahí de Gramsci que plantea, y pareciera como tautológico, plantea ¿qué es sociedad civil? Pues lo que no es gobierno. ¿Qué es gobierno? Lo que no es sociedad civil. Los organismos internacionales, en el campo de lo que son las dependencias que integran el sistema de Naciones Unidas, como la UNICEF, el Fondo para la Ayuda de los Niños, o como la UNESCO, que se encarga de la educación, o como el Programa Mundial de Alimentos, o la FAO, que se encarga de asesorar y promover la agricultura, etcétera, o el Banco Mundial, o el Banco Interamericano de Desarrollo, normalmente ahora están definiendo Estado como la integración y la interacción de tres actores. ¿Qué actores? El gobierno, el mercado o la empresa y la sociedad civil organizada. Desdoblan sociedad civil, que una parte de las organizaciones de la sociedad civil serían lucrativas, que son la empresa. El otro elemento serían las no lucrativas, que es todo esto que seguramente han oído ustedes hablar de las ONGs, de las organizaciones no gubernamentales, que ahora se está dejando de nombrarse así para nombrarse organizaciones de la sociedad civil. Continuaremos escuchando a Rubén Aguilar en las frecuencias del IMER después de un corte. Recuerden que para más información pueden consultar la página electrónica de Radio México Internacional, www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Usted está escuchando Curso Radiofónico 5 conceptos básicos para entender el siglo XXI. Con Rubén Aguilar. Regresamos. Curso Radiofónico 5 conceptos básicos para entender el siglo XXI. Con Rubén Aguilar. Continuamos. Ya estamos de regreso en la tercera sesión de este curso con el tema El Estado. Para más información, consulten la página www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Les invitamos a seguir escuchando a Rubén Aguilar en el Instituto Mexicano de la Radio. Ahora volver al centro de la discusión, que sería entonces que el Estado contemporáneo está integrado básicamente por tres actores: el gobierno, el mercado y la sociedad civil, o el gobierno y la sociedad civil dividida en dos, con fines de lucro, que sería la empresa, y las sin fines de lucro, que es esto que hemos llamado normalmente organizaciones de la sociedad civil que trabajan a ayudar a otros, etcétera, pero no lucran con su ejercicio. Y lo fundamental es entender que entonces el Estado contemporáneo, además de ser, con los asegúnes que planteé antes, territorio, población, leyes e instituciones, es interacción de actores, porque los ciudadanos también somos el Estado. Todos ustedes, hombres y mujeres que están oyendo, que me están oyendo, son también entes estatales, son parte del Estado, y en razón de eso, como decíamos en la segunda de las sesiones, también constructores de lo público, también responsable de construir la comunidad, no solo es responsabilidad de los gobiernos. Si nosotros entendemos bien que Estado no es sinónimo de gobierno, que Estado es el gobierno y la sociedad civil, y que yo soy parte del Estado porque soy miembro de la sociedad civil, y en razón de eso
también un actor estatal fundamental de primer nivel, pienso que tendríamos otra actitud para relacionarnos con nuestra nación, con nuestro propio Estado, porque entendemos que también nosotros somos responsables de su construcción. No se la dejamos solo a los políticos, sino también a un actor fundamental, clave. No lo estoy ignorando, simplemente estoy tratando de ubicar que el Estado moderno es mucho más complejo. No solo es igual que gobierno, como Antonio Gramsci, este personaje italiano al que hacía mención, lo pensó y elaboró muy bien a principios del siglo XX para poder entender cómo se podía comprender y aprender en el sentido no solo de conocer, sino de tomarlo al Estado moderno. Si nosotros somos capaces de dar un salto, de cambiar nuestra concepción, esta aprendida probablemente en la secundaria y en la prepa. A algunos ya se les olvidó que la aprendieron, pero seguramente siguen operando con ella, como muchas cosas se nos han olvidado, pero seguimos operando con esas definiciones que nos dieron en la escuela, que el Estado es territorio, población, leyes, instituciones. Ahora lo que habría que añadir más, en todo caso, también, o junto con, o además, interacción de actores. ¿Qué actores? El gobierno y la sociedad civil. No podemos hoy entender un país como México y la complejidad de un país como México con 112 millones de habitantes si no entendemos que el Estado mexicano, ese Estado del cual nosotros somos parte, ese Estado del cual también nos corresponde construir, es la interacción, la acción concertada de los actores que lo integran. Gobierno, sociedad civil, o gobierno, mercado, o sociedad civil, o gobierno, sociedad civil con fines de lucro, sociedad civil sin fines de lucro. Al final, estas tres últimas maneras que utilicé para explicar es lo mismo, simplemente desglosando en un caso la sociedad civil con dos partes, la otra proponiendo una división de la sociedad civil en mercado y sociedad civil. Algunos especialistas que trabajan estos temas llaman también a la sociedad civil el tercer sector, porque reconocen entonces que el Estado moderno está integrado por tres sectores que interactúan entre sí, que actúan y deben de actuar concertadamente entre sí: el gobierno, que sería el primer sector, el mercado, que sería el segundo sector, y la sociedad civil organizada, que sería el tercer sector. Entonces, en la medida que nosotros podamos comprender esto y lo hagamos nuestro, pienso también que nos vamos a comprometer más con la construcción de nuestro Estado. Cuando yo me ubico, porque muchas veces en las discusiones, en nuestras propias críticas, siempre como que nos distanciamos, como sin querer, damos por hecho que los gobernantes son el Estado y nosotros no. No, así no es la cosa. Somos tan Estado como también los gobernantes. El gobierno, el mercado y la sociedad civil constituyen el Estado, constituyen la nación, y la interacción de estos tres actores es lo que posibilita el que podamos hoy tener una institución fuerte, sólida, que constituye propiamente la nación. Curso radiofónico, 5 conceptos básicos para entender el siglo XXI. Usted escucha a Rubén Aguilar. Desde la primera sesión planteé que el Estado moderno estaba configurado por tres patas, estas que ahora he desarrollado más. Una pata del tripié, digamos, para ponerlo en gráfico, una pata del tripié es el gobierno, una pata del tripié es el mercado, otra pata del tripié es la sociedad civil organizada. Si me falla una pata, si yo tengo un gobierno muy fuerte, pero tengo una sociedad civil muy débil, pues voy a tener al final un Estado débil, porque requiero que los tres actores sean potentes. Si yo puedo tener un Estado con un gobierno muy fuerte, con una sociedad civil muy fuerte, pero con un mercado muy débil, seguramente tendré también un Estado débil. Para poder tener un Estado fuerte, consolidado, requiero tener bien armado cada una de las tres patas. Vamos a hablar más de eso en la siguiente sesión, pero quisiera dar unos cuantos números que nos pueden ayudar a entender lo que yo estoy diciendo.
Los Estados Unidos, aquí nuestros vecinos del norte, que criticamos tanto, a veces con mucha razón, otras ya pienso con solo un dejo de la historia y hay que superar ciertas páginas de la historia y asumir que ahí está el mercado más grande del mundo, que viven cerca de 20 millones de origen mexicano ahí enfrente, 8.5 ilegales, el resto nacidos ahí o legales, y que en ese sentido, pues no podemos prescindir de esa relación. Bueno, los Estados Unidos, todos conocemos la fuerza de su gobierno, con sus ejércitos, la fuerza de las empresas norteamericanas, ¿no? Que son potentísimas, pero también la fuerza brutal, la fuerza de su sociedad civil organizada. Los Estados Unidos tienen al día de hoy 2.5 millones de organizaciones de la sociedad civil. Una sociedad como la mexicana, apenas 30,000. Si yo quisiera comparar nada más los números, si los americanos tienen 300 millones de norteamericanos, México, digamos, 100 y pico. Bueno, si yo sacara ese estándar, a lo mejor tendría que tener 750,000 organizaciones de la sociedad civil. Estoy haciendo un estándar arbitrario, 750,000, y solo tengo 30,000, porque son preguntas que nos deberíamos de hacer. ¿Por qué en México tenemos tan poco desarrollo de una de estas patas? ¿Qué explica que tengamos tan poco desarrollo? Quisiera dar otro dato antes de pasar al resumen para terminar esta sesión. En la Unión Soviética, antes de la caída del muro de Berlín en 1989, en esa sociedad no había ninguna organización de la sociedad civil. El gobierno, el partido de Estado, el Estado y gobierno y la sociedad eran una misma cosa en el régimen de la Unión Soviética. Y ahora Rusia, ya no la Unión Soviética, ahora Rusia, tiene vayamos, el 89 se cayó el muro, 89, 99, 2009, 2010, 2011, hace 23 años, ¿no? Pues Rusia tiene hoy 300,000 organizaciones en estos últimos 23 años. ¿Por qué nosotros no podemos tener más organizaciones y fortificar este otro actor del Estado que es la sociedad civil? Termino haciendo un resumen de lo que hoy hemos discutido y que hemos dicho entonces. Primero, que Estado no es sinónimo de gobierno, o al revés, gobierno no es sinónimo de Estado. 2, hemos dicho que esa definición que aprendimos en la escuela, que pienso que sigue siendo válida, pero que tiene que ser complementada, que el Estado es un territorio con una población, con unas leyes y con unas instituciones, sí, requiere ser entendido ahora también con un nuevo elemento, que es la interacción de los actores. ¿Qué actores integran el Estado moderno? Pues el gobierno, el mercado o la empresa privada y la sociedad civil organizada, o el primer sector, el segundo sector, el tercer sector que integra pues el Estado moderno, y podríamos entonces decir sí, que el Estado es sí, estos 4 elementos con los cuales ha sido caracterizado, digamos, históricamente: territorio, población, leyes, instituciones, más interacción de actores. ¿Qué actores? Gobierno, mercado, sociedad civil. Y todos asumirnos entonces, en razón de estas definiciones, como actores estatales, como actores que no solo participan de su condición ciudadana teniendo derechos y obligaciones, que eligen a sus representantes para que conduzcan el proyecto de la nación, sino que se hacen partícipes de la construcción de su Estado porque se saben que son el Estado, porque se asumen también que son el Estado, que todos estos hombres y mujeres que constituimos este país también somos el Estado y no solo los gobernantes son el Estado. Para la próxima sesión, que será la 4ª de nuestras sesiones, vamos a desarrollar con mayor cuidado, con mayor amplitud, el tema de la sociedad civil. Hoy hemos hablado de ella, hemos hecho referencia como un actor del Estado, pero en la próxima sesión definiremos con más exactitud, con mayor cuidado, con mayor extensión, qué es la sociedad civil y cómo nosotros, ciudadanas y ciudadanos, nos relacionamos o somos parte sustantiva, fundamental de eso que hemos dado en llamar sociedad civil. Muchas gracias por habernos acompañado. Mañana continuaremos las reflexiones de Rubén Aguilar dentro del curso 5 conceptos básicos para entender el siglo XXI. Hoy se habló del Estado y el tema de la próxima sesión será, como ya lo dijo el doctor Aguilar, la sociedad civil.
Ya pueden encontrar el cuestionario de este día en la página electrónica de Radio México Internacional. Y por favor, respóndanlo y reenvíenlo. La página es www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Ahí mismo encontrarán más información sobre las bases de participación en el curso y podrán inscribirse quienes aún no lo hayan hecho. Repetimos la página: www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Hasta mañana y gracias al Dr. Rubén Aguilar. Se despide de ustedes Alicia Ibargüengoitia. Radio México Internacional del IMER presentó Curso Radiofónico 5 conceptos básicos para entender el siglo XXI con Rubén Aguilar.